Buenas tardes, somos el equipo 1. Vamos a hacer la presentación de todos los temas de física de la unidad 2. Los integrantes: Aguilar Morales, Fátima Leticia y Calixto Hernández Dylan Josué. Los temas que vamos a ver es módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal, presión hidrostática, principio de Pascal. El módulo de Young es un parámetro que caracteriza el comportamiento del material elástico según la dirección en la que se aplica una fuerza. Es uno de los métodos más extendidos para conocer la elasticidad de un material. Dicho de otra manera, el módulo de Young o módulo de elasticidad es la constante que relaciona el esfuerzo de tracción o comprensión con el respectivo aumento o disminución de longitud que tiene el objeto sometido a estas fuerzas. Tanto el módulo de Young como el límite elástico son distintos para los diversos materiales. El módulo de elasticidad es una constante elástica que, al igual que el límite elástico, puede encontrarse empíricamente mediante ensayo de tracción del material. Además de el módulo de elasticidad longitudinal puede definirse el módulo de elasticidad transversal de un material. Aplicaciones. El módulo de Young es cable para diversas funciones, como puede ser una obra cuando una roca es el soporte para otras estructuras, para comparar el resultado entre distintos materiales o para medir la rigidez de un material sólido. En definitiva, el módulo de Young es vital a la hora de determinar la resistencia de un material u objeto a la tracción. El módulo sirve para estudiar los cambios producidos en un material y aplica una fuerza de tracción o de comprensión a nivel externo. Es muy útil en materias como la ingeniería o la arquitectura. A continuación, esta es la ecuación para calcular la deformación. A mayor área de sección transversal, menor deformación. A mayor longitud, mayor deformación. Y a mayor módulo de Young, menor deformación. Las unidades del esfuerzo corresponden a newton sobre metro cuadrado, que son también las unidades de la presión que en sistema internacional llevan el nombre de Pascal. La deformación unitaria, en cambio, es adimensional por ser el cociente entre dos longitudes. Las unidades del sistema inglés están ahí y también se emplean con mucha frecuencia. El factor de conversión para una hora es 14.7 sobre IN2, que es igual a 1.01325 Pascal. Finalmente, la ecuación anterior puede expresarse para despejar Y. Y esta es la ecuación. Los puentes, elevadores, grúas, etcétera, se construyen al considerar las tensiones o esfuerzos máximos a los que pueden estar sometidos. Otro ejemplo de estructuras sometidas a esfuerzos están las columnas de las edificaciones y los arcos, elementos clásicos de construcción en muchas civilizaciones antiguas y modernas. Principio de Pascal. ¿Qué sabemos de Pascal? Nació en Clermont-Ferrand, Francia, 1623 y murió en París, 1662. Es un filósofo, físico y matemático francés, genio preso y de clara inteligencia. Su entusiasmo juvenil por la ciencia se materializó en importantes y precursoras actuaciones a la física y a las matemáticas. En su madurez, sin embargo, se aproximó al jansenismo. Frente al emprendió la formulación de una filosofía de signo cristiano, trancada por su futuro fallecimiento, en la que sobresalen especialmente sus reflexiones sobre la condición humana, de la que supo tanto su grandiosa dignidad como su mísera insignificancia. Ahorita cierro eso. Sabemos que un líquido produce una presión hidrostática debido a su peso si él se encierra
Dicha presión se transmitirá íntegramente a todos los puntos del líquido. Esto se explica si se recuerda que los líquidos, a diferencia de los gases y los sólidos, son prácticamente incomprensibles, y esta observación fue hecha por Pascal, quien enunció el siguiente principio que lleva su nombre. Toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se emite con la misma intensidad a todos los del líquido y a las paredes del recipiente que los contiene. La aplicación del principio de Pascal es la prensa hidráulica, esencialmente de dos cilindros de diferente diámetro, cada uno con su respectivo émbolo, unidos por medio de un tubo de comunicación, se llenan de líquido, y los cilindros, y al aplicar una fuerza en el émbolo de menor tamaño, la presión que genera se transmite íntegramente al émbolo mayor. Al penetrar el líquido en el cilindro mayor, unido a una plataforma, el líquido empuja el émbolo hacia arriba. La presión en el émbolo menor es dada por la relación de la fuerza, que es F1 entre el área A1, y en el émbolo mayor por la relación de la fuerza F2 entre el área A2. De acuerdo con el principio de Pascal, ambas presiones son iguales, por lo tanto la ecuación para la prensa hidráulica es F1 sobre A1, que es igual a F2 sobre A2, donde fuerza 1 es fuerza obtenida en el émbolo menor en newtons, y A1 es el área en el émbolo menor en metros cuadrados. Y F2 es obtenida en el émbolo mayor en newtons, y A2 es área en el émbolo mayor en M2, en metros cuadrados. La prensa hidráulica se utiliza en las estaciones de servicio para levantar automóviles, en la industria para comprimir algún tabaco, para extraer aceite de algunas semillas o jugos de algunas frutas. Los frenos hidráulicos de los automóviles también se basan en el principio de Pascal. Cuando se pisa el freno, el líquido del cilindro maestro transmite la presión recibida a los cilindros de cada rueda, mismos que abren las balatas para detener el giro de los neumáticos. Protección. La eficiencia de una cierta fuerza a menudo depende del área sobre la que actúa. Por ejemplo, una mujer que usa tacones puntiagudos daña más los pisos que si usan tacones anchos, aun cuando la dama ejerce la misma fuerza hacia abajo. En ambos casos, con los tacones agudos su peso se reparte sobre un área mucho menor. A la fuerza normal por unidad de área se le llama presión. Simbólicamente, la presión P está dada por la ecuación P igual a fuerza entre A, donde P es igual a presión en newtons sobre metros cuadrados, y F fuerza perpendicular a la superficie en newtons, A área o superficie sobre la cual actúa la fuerza en metros cuadrados. Esta presión se señala que a mayor fuerza aplicando mayor presión, y a mayor área sobre la cual actúa la fuerza, menor presión. Es importante señalar la diferencia que hay entre cómo actúa la fuerza de un fluido y cómo la hace sobre un sólido. Puesto que el sólido es un cuerpo rígido, puede soportar que se le aplique una fuerza sin cambiar apreciablemente su forma. Por otra parte, un líquido puede soportar una fuerza únicamente en su superficie o frontera cerrada. Si el fluido no está restringido en su movimiento, empezará a fluir bajo el efecto del esfuerzo cortante, en lugar de deformarse elásticamente. Toda presión que ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido.
y a las paredes del recipiente que lo contiene. Esta es una característica propia de los fluidos que hacen que el concepto de presión sea más útil. Si se perforan agujeros y los lados y al fondo de un barril con agua, se demuestra que la fuerza ejercida por el agua es en cualquier parte perpendicular a la superficie del barril. Presión hidrostática. De igual manera que los grandes volúmenes de objetos sólidos ejercen grandes fuerzas contra el lugar que los soportan. Los fluidos ejercen gran presión al aumentar la profundidad, presión hidrostática. El fluido en el fondo de un recipiente siempre está sometido a una presión mayor que la que experimenta cerca de la superficie. Esto se debe al peso del líquido que se encuentra arriba. Sin embargo, es preciso señalar una diferencia entre la presión ejercida por los sólidos y la que se produce en el caso de los líquidos. Un objeto sólido puede ejercer únicamente fuerza hacia abajo. Las fuerzas ejercidas por un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene son perpendiculares en todos lados. Podemos calcular la presión ejercida por los líquidos en un punto determinado o presión hidrostática, considerando la densidad del líquido y la profundidad en la que se encuentra el punto. pH es igual a P por G por H, donde pH, presión hidrostática en pascuales, donde P, densidad del líquido en kilogramos sobre metros al cubo. H, profundidad o altura de la columna del agua sobre el punto en metros. Y G, gravedad igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Las fuerzas ejercidas por un líquido sobre las paredes del recipiente que lo contiene son perpendiculares en todos los puntos. Presión atmosférica. Presión atmosférica. Cualquier líquido en un recipiente abierto, por ejemplo, está sujeto a la presión atmosférica, además de la presión externa de la atmósfera. Se transmite por igual a través del volumen del líquido. El primero en enunciar este hecho fue el matemático francés Blaise Pascal y se conoce como la ley de Pascal. En general se enuncia como sigue. Una presión externa aplicada a un fluido constante confinado se transmite uniformemente a través del volumen del líquido. La mayoría de los dispositivos que permiten medir la presión directamente miden en realidad la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. El resultado obtenido se conoce como la presión manométrica. Presión absoluta igual a presión manométrica más presión atmosférica. La presión atmosférica en el nivel del mar es de 101.3 kilopascuales o 760 milímetros de mercurio. Debido a la presión atmosférica participa en gran número de cálculos. Con frecuencia se usa una unidad de presión de una atmósfera, definida como la presión medida que la atmósfera ejerce al nivel del mar.
Por lo general, la presión atmosférica se mide en el laboratorio con un barómetro de mercurio, un tubo de vidrio encerrado en un extremo. Se llena de mercurio. El extremo abierto se tapa y el tubo se invierte en una cubeta llena de mercurio. Si no se tapa el extremo abierto, el mercurio fluye hacia afuera del tubo hasta que la presión ejercida por la columna del mercurio equilibra exactamente la presión atmosférica que actúa sobre el mercurio de la cubeta. El manómetro se usa con tanta frecuencia en situaciones de laboratorio que la presión atmosférica y otras presiones se expresan a menudo en centímetros de mercurio o pulgadas de mercurio. Un aparato muy común para medir la presión manométrica es el manómetro de tubo abierto. El manómetro consiste en un tubo en forma de U que contiene un líquido que generalmente es mercurio. Cuando ambos extremos del tubo están abiertos, el mercurio busca su propio nivel, ya que ejerce una atmósfera de presión en cada uno de los extremos del tubo abierto. En resumen, podemos escribir las siguientes medidas equivalentes de la presión atmosférica. Una atmósfera igual a 101.3 kilopascuales, igual a 100.001 pascuales, igual a 14.7 libras sobre pulgadas al cuadrado, igual a 76 centímetros de mercurio, igual a 30 pulgadas de mercurio, igual a 2.116 libras entre pies al cuadrado.